un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café del lunes 10 de agosto lo vamos a compartir con Ricardo Solari, que es presidente del directorio del Instituto Igualdad, el centro de pensamiento del Partido Socialista. Recordemos que los lunes son los lunes de los centros de pensamiento, como digo yo, ¿no? Estamos con Claudio Arquero, que es director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo. Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, el centro de pensamiento de la democracia cristiana y vicepresidente del partido, y con Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha. Ex subsecretario del Interior, también me olvidé decir, Ricardo Solari, que fue ministro del Trabajo. Bueno, con ellos compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, acaba de ocurrir, el gobierno ya nombró al nuevo subsecretario de Hacienda. Recordemos que el ex subsecretario Rodríguez deja el cargo después de la polémica por el test de droga. Asume ahora el abogado Sebastián Vallebona, quien se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias en el ministerio. Pero no solamente eso, esta mañana también el presidente Kast firma la reforma que eleva a rango constitucional la seguridad pública, que está contenido esto en su agenda, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado y el terrorismo. Bueno, son la agenda de seguridad, y estas nuevas noticias se toman más protagonismo después de todo el tiempo que estuvimos con la mega reforma y el ministro Quirós siendo el primer actor en la escena pública del gobierno. Respecto a esto de elevar a rango constitucional, que ha generado algunas ¿no es cierto?, diferencias de opinión, diciendo la Constitución ya lo considera, ¿para qué otra reforma constitucional? En fin, ¿qué opina Ricardo Solari sobre este punto en particular? Porque hay varios puntos para comentar hoy. A ver, sobre esto. Hola, buen día a los colegas panelistas, buen día a los auditores. Mira, decir en primer lugar que uno se pone contento de que el gobierno, después de 5 meses de asumir, presente una agenda en esta materia, porque fue el tema principal de la campaña y obviamente este es un tema muy, muy importante para todos los chilenos y chilenas. Entonces, esto ocurre con tardanza, pero pasa luego de las situaciones que han habido en la instalación del ministerio de este gobierno. Entonces, eso es una noticia buena. Segundo, sobre la reforma constitucional misma, hay como dos opiniones posibles. Una, hay no pocos expertos que dicen que esto ya está contenido en el orden constitucional chileno y por tanto es innecesario, y otros que dicen que no, que esto podría ampliarse. Ahora, lo que a mí me pasa es que me falta por ver el texto mismo de la reforma que se propone, porque sin ese conocimiento al detalle, esta diferencia es muy difícil que se dilucide, ¿no? El tercer punto que me parece muy importante, Cecilia, lo quería decir, es que en el día de hoy parlamentarios de todos los partidos de la oposición han publicado una carta en el Mercurio donde dicen que hasta el día de hoy el ministro Arrao ha decidido conversar solo con la derecha, con los propios, con su barra brava, demostrando poca experiencia y escasa disposición a un amplio diálogo. Como asumió después de un rotundo fracaso que significó la gestión de la ministra Steiner, se comprometió a dialogar con todos antes de impulsar reformas de esta envergadura. El país tiene derecho a saber por qué eso no está ocurriendo. Es decir, aquí ha habido una ausencia de diálogo con la oposición. Esto lo afirman diputados de 6 partidos, entiendo, 6, sí. ¿Ya? Y obviamente esto también tiene que hacerse con diálogo, porque siendo un asunto importante, no se puede pretender resolver esto es mucho más exigente que una reforma constitucional, que la reforma tributaria que se acaba de hacer. Esto requiere también diálogo. Claro. Ahora, volviendo a los fundamentos, lo importante es que hay que tratar de construir una política de Estado. En el gobierno pasado, el senador Coloma y la ministra Toá construyeron un acuerdo que lleva sus nombres y que permitió destrabar una agenda muy significativa de esta materia, y que bueno sería echarla a andar. Entonces aquí se requiere intensificar la tesis de que esto tiene que ser una política de Estado, que esto es donde hay disposición de la oposición a construir
un muy buen acuerdo, donde hay un montón de temas que se comparten y otros que habrá que mirarlo, como bien decía hace un minuto el diputado del Partido por la Democracia, muy, muy con lupa, porque tiene que ver con libertades individuales y derechos civiles de la población, ¿ya? Bueno, y eso es muy importante, particularmente, perdona, cuando tú estás inaugurando la figura nueva como es el estado de excepción local, ¿ya? Y eso hay que mirarlo muy, muy en detalle. Claro, el tema respecto a esto de la reforma constitucional, no solamente algunos constitucionalistas, por ejemplo, el viernes conversábamos acá en el primer café con Jorge Correa Sutil, que decía que esto ya existe en la Constitución, ¿no? Ahora, también está el riesgo de judicialización masiva contra el fisco, ¿ah? Por si alguien puede decir, bueno, acá la Constitución me garantiza, tiene el deber, en fin, de una manera más particular, y no lo está haciendo. Bueno, son algunas de las reflexiones que se están haciendo al respecto. Lo importante para el gobierno es que está presentando esta gran agenda de seguridad, de alguna manera un tema que ya las encuestas lo muestran de este fin de semana. Por supuesto, genera mucho apoyo ciudadano porque es una gran demanda ciudadana. Una larga entrevista de Rodrigo Villa este fin de semana sobre este tema también. Rodrigo, ¿cómo está? Buen día. En general, le parece, por supuesto, bien, que me llaman la atención alguna frase. Usted dijo, la oposición no tendrá mucho espacio para oponerse a su implementación de esta nueva agenda de seguridad. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Al panelista, buenos días, y a todos los que nos escuchan. A ver, sí, yo primero quisiera, sí, me hicieron una entrevista en el diario La Tercera, bastante amplia sobre esta materia. Primero, destacar lo siguiente, Cecilia, creo que ha sido en todas las encuestas que salieron este fin de semana, ha sido ampliamente apoyado esta agenda. Lo dijo la UDD, CADEM, Criteria, etcétera, con distintas fuerzas, por supuesto. Y esto también redundó en un pequeño repunte del apoyo al presidente, como es bastante obvio, porque estos temas son sensibles, la gente los quiere escuchar, digamos. Entonces, estamos hablando de una agenda que es bien recibida en principio por la ciudadanía. Segundo, escuchaba al presidente del PPD, al diputado Soto, hace un minuto, cuando decía una frase que me llamó la atención: aquí hay espacios de diálogo, es decir, una actitud positiva a escuchar, con la salvedad de que no necesariamente todos los contenidos van a ser compartidos, ¿no es cierto?, por esa oposición que está buscando espacios de diálogo. Entonces creo que se están cumpliendo ciertas condiciones que hacen que esta agenda, que es muy, después vamos a entrar al detalle, pero que es muy ambiciosa, cuente con lo que yo decía en mi entrevista, es que la ciudadanía, por adherir a ella, va de alguna manera a forzar a que todos los sectores, gobierno y oposición, y las sensibilidades, varias sensibilidades dentro de cada uno de estos bloques, pueda plantearse políticamente en una condición de escuchar y poder avanzar en lograr, ¿no es cierto?, ciertos acuerdos parlamentarios. Yo le veo un camino auspicioso. No quiere decir que todo lo que plantea el gobierno se vaya a aprobar con la misma fuerza, pero así como en el gobierno del presidente Boric, yo diría que en la mayoría de los 68 o 69 proyectos que fueron aprobados, todos contaron, si no la gran mayoría, todos, con el apoyo de lo que era en ese entonces la oposición. Entonces, creo que estamos hablando de un área que convoca ciertos consensos, y eso es importante porque la ciudadanía lógicamente que va a valorar a sus parlamentarios en función de las posiciones que tengan en esta materia. Ahora, algunas opiniones al respecto, también esto del copamiento legislativo. La ex ministra Toá decía que poner todas las energías en el Parlamento. Ella cree que se debería poner más energía en la implementación de las leyes que se acabaran de aprobar y que todavía incluso ni siquiera han empezado a implementarse. Pero bueno, Cecilia, y tengo un comentario. Sí, y a eso iba, porque usted mismo decía que compartía el diagnóstico del ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, a que se debería aplicar las leyes aprobadas por la administración anterior para no colapsar la vía legislativa, pero no es excluyente con una nueva agenda de seguridad. O sea, algo de razón le encuentra, pero que no es excluyente.
Sí, yo creo que el gobierno tiene que avanzar en 3 caminos que son esenciales. Uno, implementar. Nadie discute que la ley de inteligencia, el propio Ministerio de Seguridad son instancias que requieren la modificación de Gendarmería, de Justicia, Seguridad, requieren o leyes orgánicas o implementación administrativa. Eso es de todas maneras. Hay un segundo campo, Cecilia, que tiene que ver con gestión, y eso no lo toca la ministra, la ex ministra Toá. La gestión significa que cómo con los recursos que tenemos, jurídicos, económicos, personal, etcétera, que podrán ser muchos, pocos o medianos, tenemos que seguir con presencia en la calle haciendo acciones preventivas y de control. Y el tercero tiene que ver cómo uno se adecúa a las nuevas exigencias que le pone el crimen organizado. Yo analizaba los titulares. Hoy día vamos a conocer el proyecto con mayor detalle, porque el presidente, que tengo entendido que en este momento está reunido con autoridades incluso creo que se invitó a la oposición a esa reunión para poder ya lanzar esta primera iniciativa. El ministro Arrau está dando a conocer en este momento. Claro, sí. Entonces, disculpen, me confundí de plano, pero oficialmente el gobierno lo está haciendo. Y en definitiva, ahí lo que yo veo es la permanente necesidad del Ejecutivo, del gobierno, de mirar cuáles son las nuevas estrategias del crimen organizado, que es muy volátil, es muy rápido, muy dinámico, y cómo se va adecuando a eso. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la incautación de bienes, enajenación de bienes, decomiso, la destrucción de bienes. Ese es un tema que yo lo puedo decir así con mucha propiedad, porque ya me tocó hace muchos años atrás verlo, y creo que todavía hay muchas materias pendientes necesarias de que el Estado se adecúe a la velocidad con que el crimen organizado se dedica a estos temas. Bueno, el otro tema que ya desde la semana pasada, ¿no es cierto?, estaba en debate, esto del rol de las Fuerzas Armadas en las tareas contra el crimen organizado. Luis Ruz, en general, entre el copamiento legislativo, el rol de la Fuerza Armada y el hecho de que, claro, ¿quién podría estar en contra de una agenda de seguridad? Lo que pasa es que empiezan los detalles y ahí legítimamente hay distintas miradas en algunos puntos. Hola Cecilia, muy buenos días, saludos a todos. Sí. A ver, un par de ideas generales, claro. Si bien no conocemos el alcance de los proyectos en esta agenda, que obviamente comienza hoy su tramitación, parece razonable que hagamos la distinción de que finalmente esta agenda, que es muy importante, no termine en muchas iniciativas legales entrampadas en el Congreso y se descuide, ¿verdad?, la efectividad y la urgencia de estas cuestiones. Yo creo que eso debe ser un estándar para todos, para el propio gobierno y obviamente en la discusión en el Parlamento. Sobre la reforma constitucional, cuando uno lee el mismo artículo de la actual Constitución, la verdad es que uno llega a la conclusión de que de alguna manera el Estado está ya comprometido precisamente con resguardar la seguridad, habla de la seguridad nacional, pero también tiene una bajada para dar protección a la población y a la familia. En consecuencia, uno podría entender que aquello está debidamente cubierto por parte de la Constitución. Y el riesgo de esto, al ampliarlo, pensando, por ejemplo, en otra parte de nuestra Constitución, que son las garantías que están contempladas en el artículo 19, las garantías constitucionales, el riesgo finalmente, como usted decía, de someter al Estado luego a un conjunto de demandas y exigencias que se pueden hacer muy complejas en el futuro. Porque de alguna manera uno podría decir, bueno, hoy día estamos hablando de proteger o de garantizar la seguridad pública, y el día de mañana, no sé, pueden haber otro tipo de dificultades como la seguridad en alimentos y otro tipo de cuestiones. Entonces eso yo creo que hay que hacerlo con mucha delicadeza y no hacer una discusión tan normativa, sino que más bien una cuestión práctica. Y ahí aparece la duda de que si vale la pena o es adecuado llevar a estas cuestiones que son eminentemente tácticas, operativas, al detalle en la misma Constitución. Y el último comentario sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la verdad es que esto lo discutimos muchísimo precisamente en la agenda de seguridad del presidente Boric. Y en general conversábamos que si bien las Fuerzas Armadas pueden colaborar en determinadas cuestiones, lo razonable es que más bien se preparen las fuerzas de la policía, ¿verdad?, en este tipo de materia, que sean las policías las encargadas de hacer la persecución y el control en materia de crimen organizado y narcotráfico. Y la evidencia lo demuestra.
México, por ejemplo, da cuenta de aquello, en parte Colombia. En fin, las personas que han estudiado esto han fundamentado la importancia de cuidar las Fuerzas Armadas respecto de el vínculo o el control del crimen organizado por los efectos que se puede generar en las propias Fuerzas Armadas y luego en la eficacia de perseguir este tipo de delitos. Entonces, ojalá que la agenda presentada por el gobierno tenga este enfoque práctico, no sea una cantidad de leyes que nos entrampen en el Congreso y que nos permita llevar esta cuestión a lo operacional, a que sea viable, rápido, porque eso en general es lo que está esperando la ciudadanía. ¿Hay un riesgo de que el crimen organizado permee las Fuerzas Armadas, Luis Ruz? Es efectivo. La experiencia demuestra que, por ejemplo, cuando incorpora a la seguridad pública las Fuerzas Armadas, obviamente se genera un vínculo ahí. Y como bien lo explicaba Rodrigo, la capacidad que tiene el crimen organizado de mutar, de cambiar su forma, es evidente. Entonces el riesgo que penetre las Fuerzas Armadas va a estar en la puerta de la casa. Y además hay otro dato, y las personas que han estudiado, investigadores vinculados a CDC, me lo explicaban bien. Por ejemplo, cuando incorporamos a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública, se incrementa el uso de la fuerza o la violencia. Por consiguiente, el crimen organizado y lo que tienen, obviamente, hacen de responder en la misma manera que podría ser, en este caso, una operación a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso en la forma y en el tipo de incorporar las Fuerzas Armadas en estas materias, porque más allá de su preparación, lo que puede implicar es que esta cosa se salga aún más del control de las policías. Y hay otro dato que es importante a propósito de la experiencia y de la evidencia, que cuando se incorporan las Fuerzas Armadas en el control y en el seguimiento del crimen organizado, por así decirlo, se posterga el perfeccionamiento y las capacidades de las propias policías. Entonces, si bien en un primer momento puede generar una mayor sensación de seguridad, puede a la postre significar un problema mayor. Yo no digo que no se incorpore los militares en algunas cuestiones bien concretas, pero hay que ser muy cuidadoso en el alcance, en cómo, dónde y cuándo, para evitar problemas mayores a futuro. Claro, bueno, esto, como decíamos, es una propuesta, si bien no hubo como, se queja un poco la oposición, un trabajo prelegislativo. Esta mañana también escuchaba a la presidenta del Partido Socialista, no saben nada al respecto, y que ella le había pedido justamente el otro día cuando se reunieron con el gobierno de que exista trabajo prelegislativo, pero ella sabe lo que saben ustedes, dijo, y no tiene más detalle, como decía también Ricardo Solari también. Pero bueno, el tema, esto de que el presidente vuelva a abrir la discusión constitucional con esta reforma que quiere hacer. A ver, Claudio Arqueros. A ver, yo creo que el bien común se actualiza constantemente, ¿no?, en virtud de los requerimientos, las necesidades, los problemas de la sociedad. Y lo que el gobierno advierte es que Chile tiene un problema en materia de seguridad pública, ¿no?, más allá de la seguridad nacional, que es lo que se ha entendido histórica y clásicamente, ¿no?, por la materia. Y desde ese punto de vista, lo que ha explicado ayer el ministro y hoy día el presidente en Tele 13 Radio, ¿no?, es que tenemos nuevas formas de organizaciones criminales, y eso implica, ¿no?, la actualización, ¿no?, de la preocupación por la seguridad de las personas, y en virtud de aquello, para evitar también, no sé, pues, evitar con las medidas que se toman el poder ser acogido, entiendo, a cierta, no sé, protección por discriminación, en fin, y en virtud de, insisto, las nuevas formas criminales, es que se justificaría esta reforma, que es bien acotada, digamos, ¿no?, que tiene que ver con lo que acabamos de decir, pero lo que tiene al final del día, y no hay que olvidar, es un diálogo. Yo lo entiendo a pensar inicialmente, porque como todos han dicho, aquí todavía no está claro, o sea, no está presentado el proyecto, ¿no?, es tener como claro la protección de las personas, ¿no? Hoy día tenemos nuevas formas en que el crimen amenaza a las personas, ¿sí? Y si bien el terrorismo es distinto, está conceptuado de un modo distinto al crimen organizado, lo cierto es que las personas han visto restringida su libertad, su seguridad, ¿no? Acabamos de ver lo que le acaba de ocurrir al ex ministro Luis Cordero. En fin, yo creo que, y con esto termino al respecto de esto, yo estoy de acuerdo que siempre es un riesgo poner siempre hay que tener mucho cuidado, puede decirlo así, con incorporar a las Fuerzas Armadas
en este tipo de labores. Rodrigo Villa nos podrá ilustrar mucho más respecto a esto, estoy muy de acuerdo con lo que él dice en su entrevista también, pero para efectos de lo que está escuchando la ciudadanía hay que hacer un alcance. O sea, aquí el apoyo militar va a ser bien excepcional en materia más bien tecnológica, en materia de inteligencia, ¿sí? Eso es lo primero que habría que decir, y hasta ahí, en principio, yo creo que los riesgos tienden al igual como lo advierte Luis, a tratar de ser protegido, digamos, ¿no? De los riesgos que podrían. Uh-huh. Y desde el punto de vista política, yo creo que esto dialoga, con esto termino, a mí me parece que dialoga muy bien, es coherente con la agenda del gobierno, con el mensaje del gobierno, ¿no? Que estableció desde su campaña. Entonces, en esa lógica, yo creo que incluso ordena a los partidos que apoyan al gobierno, y de otro lado también impulsa a la oposición también a mirar esta agenda, porque es difícil negarse, digamos, ¿no? a discutir sobre seguridad. Claro. Es una... ¿Sí? Sí, mira, no, decir un par de cosas adicionales. ¿Quién? ¿Luis Ruz? Mira, ¿Quién Ricardo Solari, Ricardo. por acá. Cortito, sí, que no tenemos que ir a comercial. Sí. Es que a mí, mira, hay un proyecto, digamos, hay una que se llama el de la infraestructura crítica, que es un proyecto que involucra a las Fuerzas Armadas, y eso está legislado, y eso no está puesto en rigor a raíz de que las reglas de uso de la fuerza, que otra legislación, no han sido terminadas. Entonces, yo creo que hay una fase respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en estos temas que es que todavía no está puesta en marcha, ¿ya? Y lo segundo es que hay una demanda ya larga por desarrollar la inteligencia financiera, y en particular lo que tiene que ver con el secreto bancario, para poder controlar lo esencial del crimen organizado, que son sus flujos de efectivo. Y esa cuestión, esa dimensión la vemos carente en los proyectos que hasta el día de hoy se han presentado. Luis Ruz, ¿quería decir algo? Sí, muy en la línea que yo creo que esto, para que sea integral, tiene que incorporar la inteligencia financiera, la persecución patrimonial, lo que significa también el control de mercado ilícito. Y a propósito del concepto de seguridad, muy breve lo que plantea Claudio, el concepto de seguridad cambió completamente durante las últimas décadas. Ya se habla más bien de una lógica multidimensional. Por lo tanto, el problema no está en la Constitución, sino que más bien cómo somos capaces de incorporar cuestiones prácticas, viables, digamos, en el marco de la actuación del Estado. Vamos a comerciales, seguimos a la vuelta. Sí, por supuesto. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy con Rodrigo Villa, Luis Ruz, Claudio Arqueros, Ricardo Solari. Les cuento que en este momento ya el presidente de la República está hablando, ¿no es cierto?, ahí en la Moneda, y firmando ya el proyecto de la reforma de la agenda de seguridad que estábamos comentando, ¿no? Rodrigo Villa tenía la palabra. Sí, Cecilia, bueno, yo creo que primero, para nosotros como comentaristas de un programa como con Primer Café, tenemos que durante este periodo, que va a ser yo creo que todo el semestre, ir viendo cómo avanza, y yo trataría de poner énfasis en los puntos que se van llegando a acuerdos. Es decir, yo creo que la ciudadanía quiere certezas en materia de seguridad, la está pasando mal. Hay inseguridad, en las encuestas sí lo demuestran, victimización todavía muy alta. Entonces, ojalá podamos cumplir ese rol de informar, comentar y poner énfasis en los acuerdos, en lo que se va logrando. Y dicho eso, siempre van a haber cosas que no son compartidas por todos. Y aquí creo que Ricardo tocó un punto relevante. El proyecto de ley del sistema de inteligencia financiera, que es un proyecto que viene del gobierno anterior, está en último trámite y le queda solamente un aspecto creo que es comisión mixta la que puede estar, pero a usted le queda solamente un aspecto para ser aprobado. ¿Qué quiere decir el sistema de inteligencia financiera? Que por ley obliga a todas las áreas del Estado que ven temas de control financiero, impuestos internos, aduana, la policía, etcétera, a coordinarse por ley para poder avanzar en lo que es la persecución del patrimonio que se genera de manera ilícita. Y hay un aspecto pendiente que se ha llamado el levantamiento del secreto bancario. Y aquí se discute como que si no existiera este levantamiento del secreto bancario. Quiero decir
que hoy día sí existe y el secreto bancario puede ser solicitado por la unidad de análisis financiera a través de un juez de garantía. Creo que 99.9% de los casos los jueces de garantía han autorizado en los últimos años el levantamiento del secreto bancario, y esta ley lo que hace además es mejorar el procedimiento, hacerlo más rápido, más efectivo, que era un factor que todo el mundo consideró necesario. Pero primero, existe el levantamiento del secreto bancario en la unidad de análisis financiero, es administrativo con una solicitud del fiscal, del juez de garantía. Y eso creo que va a ayudar, y es una materia pendiente, es de fácil trámite, porque está en su último paso legislativo, y yo creo que va a ayudar a que todas las agencias del Estado que ven temas de financieros puedan ponerse de acuerdo en un objetivo: quitarle los recursos a el crimen organizado en sus distintas expresiones. Esto del levantamiento del secreto bancario lo hemos discutido muchísimas veces, argumentos a favor, argumentos en contra, sigue siendo más o menos la misma discusión. Lo nuevo en esta agenda de seguridad que se firma quizá, y ya lo decía ayer el ministro Arrau, ¿no?, que es esto de, por ejemplo, los estados de excepción con interceptaciones sin orden judicial. Restringir la movilidad, la libertad de reunión, aplicar toques de queda diferenciados para menores, interceptar, como digo, telecomunicaciones sin autorización judicial. Por ahí quizá pueden venir ya nuevas polémicas, porque lo del levantamiento del secreto bancario lo hemos escuchado una y mil veces ya, ¿no? Sí, por favor, no aburran de nuevo con eso, lo hemos escuchado mil veces, pero todavía Ricardo dice que no se puede levantar el secreto bancario. Pero es que vamos a volver. Yo digo que se puede. Sí, pero vamos a volver. Lo demuestra, es que es una atribución, así lo ha pedido el fiscal nacional, lo digo. Pero Ricardo, quiero escuchar de tu boca ¿se puede levantar el secreto bancario o no? Obvio, con autorización de un juez, pero esto podría ser también una atribución de los fiscales, con los objetos de más rápido. El fiscal también puede levantar el secreto bancario solicitando el juez de garantía. Para volver a discutir sobre eternamente. Cecilia, pero objetivemos el análisis. Sí, Cecilia, ¿puedo hacer un comentario chiquitito? No es la primera vez. Sí, Claudio Arquero, sí. No, muy chiquitito para no aburrir a la ciudadanía. Por favor. Gracias. Saludos. Yo no soy tan fome, Cecilia. Voy a decir una sola cosa al punto de vista ciudadano. No, estoy bromeando. Un saludo a todos ustedes. Oye, pero en el entendido que no hay que volver a esto, solamente hacer un punto. Nosotros hemos tenido mucha filtración por parte de la Fiscalía o de las investigaciones de Fiscalía al último tiempo, y esa cuestión también lleva a ciertas aprensiones. No lo dijo Rodrigo, pero me imagino que también está pensando en eso. Rodrigo sabe, es experto en esta cuestión, y eso igual levanta sospechas, y al final el estado del arte de esto hoy día se puede hacer con cierta autorización, cierto judicial, en fin, pero también hay aprensiones en virtud de cómo se ha comportado el Ministerio Público en el último tiempo, y es un dato a tener en cuenta, porque aquí también hay que resguardar la privacidad de las personas, ¿cierto? Igual puede ser un arma de doble filo. Hace un ratito, con esto termino, Luis decía, ojo, que las Fuerzas Armadas pueden ser cooptadas, digamos, por el crimen organizado, pero aquí también hay otro riesgo. Yo nada más quisiera ponerlo sobre la mesa. Pero yo le preguntaba... La cantidad de atribuciones, Cecilia, que se le va a otorgar si esta legislación aparece y es aprobada tal cual, ya... a los investigadores eventuales son inmensas, son inéditas en la historia de Chile. Nunca habría habido tanta atribución para lo que les acabo de decir, la medida que permitiría delimitar territorio, restringir la movilidad, la libertad de reunión, eso va a haber que discutirlo con mucho por eso les decía, yo creo que ahí va a estar una polémica. El riesgo de los derechos civiles, el riesgo mencionado a Luis Ruz, en el sentido de que esto llegue a meter de lleno en una frontera muy porosa a las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, y la experiencia internacional al respecto ha sido nefasta. ¿Qué significa esto de interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial? Rodrigo. No, pero Cecilia, yo quería, yo estoy de acuerdo, Ricardo no alcanzó a terminar la idea, pero tiendo a pensar que él está preocupado en términos de que las Fuerzas Armadas en un estado de excepción puedan actuar directamente sobre la población civil.
¿Ah, no? A ver, siento que es una restricción, pero no era la duda mayor que yo tenía. Perdón, a propósito quiero decir algo. Rodrigo, me pareció muy prudente tu entrevista ayer, me gustó mucho el tono. Creo que si las autoridades actuales fueran como que en ese tono tuyo estaríamos en otro... Claro, yo creo que las actualidades son mucho mejores. Entonces, el tema, mejor todavía. A ver, voy a precisar el tema, Rodrigo, quiero precisarlo. El gobierno, ¿no es cierto?, prepara una reforma constitucional para crear un estado de excepción de seguridad pública destinado, ¿no es cierto?, a enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. ¿Y qué dijo el ministro Errázuriz? Que la medida permitiría delimitar territorio, restringir la movilidad y la libertad de reunión, aplicar toque de queda diferenciado para menores, interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial. Bueno, ese es el punto que yo decía que va a generar polémica. Rodrigo. Sí, yo creo que mucho de lo que usted acaba de nombrar, y que es lo que dijo el ministro, son parte de los estados de excepción que ya conocemos. ¿Ya? Hay una diferencia básica que es la delimitación del territorio en espacios más acotados. Aquí no se habla de comuna. Los otros estados de excepción se aplican en comuna. De hecho, el estado de excepción constitucional que se aplica por 65 veces consecutivas en el sur del país considera provincias y comunas. ¿Ya? Aquí entiendo que se habla, y lo vamos a conocer más rato cuando podamos leer el texto que firmó el presidente, de espacios territoriales más pequeños. Yo en eso no tengo mayor aprensión, es decir, si hay un sector determinado, perfecto. Por ejemplo, si San Bernardo, ya, dicen claro, acá hay un problema. ¿Dónde estaría mi tema principal? Dibujar muy claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en ese espacio que puede ser un barrio, puede ser una comuna o puede ser un país. En los estados de excepción que conocemos sabemos cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Sabemos que cuando se decreta el estado de excepción constitucional, el presidente nombra a una persona a cargo de la seguridad y el orden, el seguridad en ese territorio, y las policías quedan supeditadas a ese mando. ¿Ya? Y eso es parte de lo que conocemos históricamente. Eso tiene, no sé, los años de la Constitución del año 25 más. Entonces, yo no sé hoy día hacia dónde va el Ejecutivo respecto a esto. Por ejemplo, hipótesis una, que lo decía Ricardo hace un rato atrás, infraestructura crítica, que es el proyecto número 12 que el gobierno quiere apoyar en esta iniciativa. Se establece un apoyo de las Fuerzas Armadas en logística, en comunicaciones, etcétera, a la autoridad policial. Ese es un modelo que se está ocupando en el norte y en el sur. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que será necesario discutir. Sí creo que las comunicaciones son un elemento esencial. ¿Por qué le digo? Porque los grupos organizados terroristas o criminales, ¿no es cierto?, pero organizados, utilizan las redes sociales y las comunicaciones como un elemento esencial para poder articularse. Y si el Estado no tiene posibilidades, bajo un orden institucional, capacidad para poder intervenir esas comunicaciones, entonces estamos en un problema, porque siempre el crimen organizado va a tener una ventaja sobre las instituciones del Estado. Que esa forma de intervenir las comunicaciones sea pegada a una institucionalidad adecuada a los nuevos desafíos del Estado, por la amenaza del crimen organizado, creo que es necesaria la discusión. Yo sí tengo claro, Cecilia, y eso le pasa a las actuales autoridades, le pasaron a la autoridad del gobierno del presidente Boric y a la autoridad del gobierno del presidente Piñera. Cuando el Ministerio Público pide con urgencia que se le entregue información triangulada de las antenas en un determinado sector, no siempre esa información llega en tiempo y forma. Y para poder combatir el crimen organizado, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, es fundamental saber cómo se mueven, quién estuvo dónde y dónde estuvo en el momento que se producen los ataques terroristas. Y eso se hace con comunicación. Yeah. Entonces, creo que son las discusiones que yo las veo muy importantes. No las veto de entrada, creo que el gobierno tendría que explicarnos cuáles son sus bordes, el borde entre la acción de las Fuerzas Armadas y la acción de las policías, y también el borde, ¿no es cierto?, entre las libertades propias de los ciudadanos que viven en un territorio con las herramientas que tiene el Estado para combatir el crimen organizado. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista político, podríamos decir que si hacemos una analogía con el fútbol, ¿no? Sale de la cancha
el ministro Quirós, entre el ministro Arrau. Finalmente va a tomar el protagonismo el ministro Arrau, aunque el ministro Quirós ayer no se quedó atrás, porque ya habló también de lo que se viene, lo que él va a impulsar, que tiene que ver con revisar el estatuto administrativo. Y también se viene la reforma laboral, que también puede ser, no va a ser fácil, pero políticamente hablando, ¿logrará el gobierno, digamos, retomar la agenda con esto de la seguridad? ¿Va a ser esto va a generar, no sé, un descanso para el gobierno en cuanto a polémicas, a cuestionamientos? ¿Cómo lo ven políticamente a esto, Luis Ruz? Eso está por verse, la verdad, porque va a depender mucho del tono y cómo lleve el ministro Arrau esta discusión. Si va a ser la misma manera que el ministro Quirós, obviamente va a haber harta resistencia por la forma, y que obviamente en cuestiones de fondo también se van a expresar las diferencias. Por lo pronto, hasta donde yo entiendo, dentro de los tipos de estado de excepción en Chile, hoy día existe el estado de emergencia, que tiene que ver con la alteración del orden público o determinadas cuestiones de seguridad. Entonces, si el ministro de Seguridad efectivamente abre un diálogo con los partidos de la oposición, obviamente con los partidos del oficialismo, y nos ponemos de acuerdo en el alcance de todas estas cuestiones, esto va a ser mucho más integral y va a tener todo el respaldo político que se requiera. Pero eso depende de un enfoque, una política de Estado, y no transformarlo esto en una cuestión del día a día o de la coyuntura. Esa es la cuestión que va a depender muchísimo de la aptitud y la actitud del propio ministro de Seguridad. Uh-huh. Ahora, políticamente, una frase nomás, Arturo Esquella ayer reaccionaba ante los dichos de la ex ministra Toá, cuando hablaba que le parecía bien, que había muchos temas que estaba segura que van a tener este consenso, pero que ella encontraba que era demasiada actividad en el Congreso, que había que implementar, ¿no es cierto? Y lo que ya hablábamos recién. Arturo Esquella le responden: no sorprenden los comentarios de la exministra y es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, donde era más importante los derechos de las personas, donde no era más importante los derechos de las personas que están privadas de libertad más que de las víctimas. Bueno, ahí... Bueno, si ese es el tono, estamos en problemas, porque evidentemente genera respuesta, crispación, y por eso ojalá no sea el tono del ministro. Claro, sí, por eso lo estoy mencionando. Es un error completo. Claro. Y además grave por quién viene, digamos, que es el presidente del partido del propio presidente. Ricardo Solari, políticamente hablando, ¿cómo lo ve? No, mira, yo creo que hace bien el gobierno en profundizar esta agenda. Yo creo que el país necesita claramente mejorar el desempeño de las instituciones para asegurar la seguridad de los chilenos. Eso está bien, está correcto, pero aquí hay dos temas. Uno, la capacidad que tenga de ordenar el gobierno a los propios y que no transformen esto en una batalla polarizada con el objeto de obtener identidad en la conversación pública. Uno, y dos, que tengamos un buen diálogo, porque yo creo que esto, además, si se quiere hacer una reforma constitucional, son muchos senadores, o sea, el quórum es bastante exigente. Entonces, esto va a tener su necesidad de diálogo, y a mí me parece absurda la idea de no haber hecho un trabajo prelegislativo en esta materia, porque ya tenemos tenemos 3 años consecutivos de trabajo en 3 o 4 intensos de legislación. También hay una cierta solicitud, con esto termino, de muchos expertos en la necesidad también, Cecilia, de políticas preventivas, ¿no? De políticas políticas que se preocupen de la deserción escolar, de la drogadicción juvenil y adolescente, de la inserción laboral de los adolescentes, y eso también se echa mucho de menos en la discusión, y eso es absolutamente estratégico, a mi juicio. Ok. Respecto a esto de ordenar a los propios, esta mañana en la entrevista José Antonio Kast decía que estas diferencias, le preguntaban por lo que ya comentábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, las iniciativas del Partido Republicano que enredaban un poco al gobierno. Él decía que no se hace problema, que son legítimas las opiniones, que ni se inmutaba por eso, que son iniciativas de parlamentarios, y que está bien, y que así es la democracia, y que está bien que
si hay parlamentarios de su propio partido que levantan temas, pero para eso está el Parlamento, no hizo, digamos, no acusó recibo de ninguna incomodidad por parte del gobierno respecto a esto. De hecho, le preguntaban, ¿no es cierto?, que el gobierno no va a apoyar esta ley de escucha tu corazón, que respecto a los indultos volvió a decir que va a hacer caso a caso, como diciendo, bueno, que está bien, planteen lo que planteen, pero el gobierno hará lo que cree que tiene que hacer, una cosa así, ¿no? Lo estoy interpretando yo nomás. A ver, ¿cómo lo ves, Claudio Arqueros, políticamente hablando? A ver, Cecilia, dos cosas. Una, yo creo que respecto a lo que decía Luis y el estatuto administrativo, muy breve, yo creo que lo que se requiere en Chile más que más o menos Estado es eficiencia. ¿sí? Vamos a ir y yo creo que en ese sentido, no, solo como un breve alcance, para no ponerme fome, pero y yo creo que eso también fue una promesa de campaña y en virtud de la situación que vive el país, hoy día lo que tenemos que evaluar es precisamente eso, un mejor Estado para las personas y evaluar las instituciones, mirarlas, siempre está bien. Yo creo que es necesario. Y respecto a lo que usted dice, yo creo dos cosas. Yo creo que hasta aquí voy a tratar de hacer un comentario un poco más holístico respecto a lo que me dijo, lo que me dicen a mí las palabras del presidente. Cuando uno mira el resultado de la ley de reconstrucción, del proyecto de ley de reconstrucción, mira la agenda ahora en seguridad que instala el gobierno, el tiempo que eso ocupa en la discusión, ¿no? Lo que va a ocupar al Congreso, el efecto político que va a tener, a mí me parece que el liderazgo definitivamente está en la moneda, sigue estando ahí. La agenda la tiene ahí la moneda, más allá de lo que evidentemente ha estado en la prensa y los desórdenes o las diferentes, digamos, discusiones dentro de los partidos. Eso ocurre, Cecilia, básicamente por este nuevo fenómeno, ¿no?, de que es conformar gobierno sin coaliciones determinadas, que me parece además que, como está el escenario, como se ha dado el contexto político, la atmósfera política en el último tiempo, está bien para la derecha. Yo creo que hablar hoy día, como yo lo he dicho otras veces, de una coalición, es más bien, me parece prematuro. Creo que hay que generar la maduración de ciertos elementos propios para llegar a conformarla. El presidente, además, con eso mantiene más libertad, mayor autonomía y desempeño en poder llevar a cabo su proyecto. Yo creo que en ese sentido el presidente muestra carácter, muestra liderazgo, y además me parece que dialoga eso, ¿no?, con su agenda clara. Y lo último que quisiera yo decir respecto a lo que ha dicho el presidente, y esto se dio también al gobierno anterior, con los famosos anillos concéntricos, la forma en que el presidente Boric conformó su gobierno, después incluyendo al socialismo democrático, ¿verdad? En fin, yo creo que hay algo interesante además en el presidente en la forma de en que él elabora su discurso. Este es un discurso que a mi juicio sorprende a la oposición. Yo creo que no es casual, es parte de la forma de expresar el presidente su agenda, el que hoy día la oposición también no tenga una narrativa clara, contundente, capaz de hacerle peso a la agenda y al programa del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agenda o el discurso político respecto de que al otro lado hay un gobierno ultra se ha quedado corta. Me parece a mí que ha sido gruesa, y lo que se ha enfrentado más bien es un gobierno que ha sorprendido en sus materias, en su agenda, que ha dado con el sentido común, y que además la identidad, como yo lo he dicho en otras partes, más bien no tiene que ver, digamos, ¿no?, con las extremas derechas o, en fin, o con posiciones extremas, para ser malo, sino que más bien hay que buscarlo en una identidad que ha sido poco explorada, pero que ha dado, a mi juicio, en el clavo, que es la identidad gremialista que hace unos días atrás, una semana atrás, señalaba el ex ministro de Seguridad, Luis Cordero. A ver, pero la pregunta sería, ¿por qué ayer la encuesta Criteria decía que del 53% que se mostraba esperanzado con la llegada de José Antonio Kast a la moneda en marzo, se desmoronó y bajó al 36%? A ver, Cecilia, yo puedo responder rápidamente a eso. Sí. Yo voy a responder rápidamente a eso, mi opinión. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, cuando uno mira además esta encuesta el estudio que se hace respecto al envejecimiento de los militantes de los partidos políticos, ¿sí? Tenemos ahí una señal. La ciudadanía ya hace rato dejó de tener un compromiso, si usted quiere,
una cosmovisión, como tienen los partidos, ese compromiso de cosmovisionario la ciudadanía lo ha dejado, ¿no? Y por eso afecta además a los partidos principalmente más bien transicionales. Eso es una cuestión que llegó para quedarse y que afecta de un lado. ¿Y cuál es la relación con esto que dice la encuesta? No, eso es lo primero, es decir, que cuando uno ve estos desencantos rápidos, tienen que ver con que la ciudadanía no tiene esos compromisos militantes que son, si usted quiere, a todo aprobar. La ciudadanía más bien está aprobando y requiere soluciones ciudadanas. El rechazo al segundo proceso constitucional, a mi juicio, a mi humilde opinión, también tiene que ver con eso. La ciudadanía entendió que no era el proceso constitucional y miró por otro lado. Pero esto de que el 53%... Aquí voy. Cecilia, Chile vive un pesimismo. Chile vive un pesimismo porque venimos de un momento económico claramente bajo. Eso lo refleja el desempleo, eso lo refleja la falta de crecimiento, eso lo refleja la forma en que las personas tienen que llegar a sus casas y llegar a sus trabajos a salvo. Pero además voy a incluir un fenómeno más, Cecilia, muy breve, un fenómeno más que ha sido silencioso pero cotidiano y que yo no lo he visto como parte de la agenda de ningún gobierno, trasciende la del presidente Kast. En Chile se ha vuelto común el suicidio. Ayer la encuesta Criteria hablaba no solamente de pesimismo, sino que más bien de tristeza. Se ha triplicado el estado de tristeza en los ciudadanos. Pero el tema de la salud mental ha sido un tema que sí se ha abordado. Pero Cecilia, ¿cuál fue el avance que tuvimos en el gobierno pasado? Digámoslo honestamente, yo no quiero con esto ser un aprovechamiento político. Si yo he dicho que esto incluye a este gobierno y lo trasciende. Pero en Chile tenemos un problema en Chile ha llegado a superar los homicidios, los suicidios. Nosotros sabemos eso. Sí. Ha llegado a superar la cifra de homicidios, los suicidios. Y yo quiero poner ese tema, no para que lo discutamos, pero como un tema, si no quieren, digamos, pero a mí me parece que es grave porque se volvió cotidiano. Hoy día, cuando estamos en el metro y se suicida alguien, la gente lo entiende como una cotidianidad, incluso molesta, ¿no? Pero lo cierto es que en Chile la tristeza se ha triplicado, ¿no? Y ahí hay algo que decir. Cuando Criteria lo que hace es evaluar en virtud de las emociones los malestares de los ciudadanos, yo creo que este fenómeno, Cecilia, ha sido poco explorado. Claro, no quiero decir que el tema de la salud mental ha estado en la agenda pública, pero tal vez... Desde el punto de vista de la realización, Cecilia. Claro, pero me refiero a hablar del tema y es una preocupación hace rato, efectivamente. Pero Cecilia, insisto, hoy día, ¿cuánto le dedicamos a la agenda política o de discusión en los diferentes medios de comunicación? Con esto termino, al suicidio. Yo creo que es un tema por explorar. Ok, ¿quién quería decir algo? Yo pienso que muy corto. Mira, a mí me parece, tú citaste un estudio, ¿ya? De envejecimiento de los militantes, ¿ya? A mí me parece que ese estudio tiene que ser correlacionado con la transformación sociodemográfica tremenda que ha tenido Chile los últimos 20 años. O sea, sin poner al lado eso, ese estudio no se entiende, ¿ya? Porque si uno hace cortes por edades de esa descripción que se hizo ayer, la verdad es que no está tan envejecido en relación a la transformación de la sociedad chilena, la militancia partidaria. Digo simplemente desde el punto de vista estrictamente metodológico. Yo creo que faltó en esa presentación decir que es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de una sociedad que es más vieja. Nada más. Me tengo que ir a comerciales, Rodrigo, lo siento, a la vuelta. Y ustedes están hablando de algo que la audiencia tal vez no sabe. Un estudio que salió ayer sobre la cantidad de militantes y la edad que tienen los militantes y cómo ha ido envejeciendo el padrón de los militantes. Eso de todos los partidos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Solari del Centro de Pensamiento del Partido Socialista, con Luis Ruz del Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, con Rodrigo Uvilla de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento de la Derecha. Bueno, y estábamos hablando ya de muchos temas, ¿no? A ver, Rodrigo Villas, recuerdo que tenía la palabra, y a propósito de lo que acaba de informar Rodrigo Vergara, es que yo les quería preguntar también por la opinión del presidente Kast esta mañana, que pone en duda la CACEN, que había dado cuenta de una disminución de la pobreza. Pero ya vamos a ir con eso. Rodrigo Villas. Sí, Cecilia, primero empatía con nuestros hermanos colombianos. Estaba escuchando la noticia del terremoto Pereira, una ciudad que conozco. ¿Sí? Lamentable. Ojalá que no sea de la profundidad o de la gravedad que fue el de Venezuela.
Dicho eso, yo me quedé con su pregunta o su comentario anterior respecto a la respuesta del senador Esquella. Yo espero, Cecilia, yo le asigno tanta relevancia a esta agenda de seguridad, tanta relevancia. Yo lo he dicho varias veces acá. Estoy seguro que mientras nosotros conversamos con la mejor intención desde el punto de vista, ¿no es cierto?, para el país, deben haber cuántos grupos organizados de crimen organizado escuchando, ojalá que se enreden estos políticos, ojalá que no logren acuerdos, porque así nosotros vamos a seguir teniendo este país como un paraíso, ¿no es cierto?, de estas organizaciones criminales. Entonces yo veo ese, el norte, y digo, entonces si esa es la preocupación, hay que ser prudente con las declaraciones. Yo no puedo no acordar los contenidos de lo que dice la ex ministra Toá, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el senador Esquella, porque no ayuda a sacar adelante la agenda. Y como quiero terminar positivo, yo espero que yo escuché al ministro Arrau en un seminario muy interesante internacional en la Universidad de San Sebastián hace una semana, 10 días atrás, y tiene una película, siento, bastante clara. Y en esa película yo espero que el ministro del Interior, ¿no es cierto?, Claudio, se me fue el apellido. El ministro del Interior, Alvarado, sí. Alvarado y Pepe García, el ministro García Ruminot, Sexpress, los tres puedan formar un grupo sólido que a pesar de los ruidos que se pueden generar con declaraciones vienen, puedan sacar en corto plazo esta agenda, sobre todo la reforma constitucional que es el paraguas, y posteriormente entrar, como decía Ricardo hace un rato atrás, entrar ya en las materias más concretas para hacer los ajustes legislativos. No nos perdamos, le pido la reflexión de esta conversación en términos de que hay cosas que son relevantes, tenemos, lo decía Rodrigo en la nota periodística, tenemos el Ministerio Público, hay otras instancias que están demandándole a los legisladores y al Ejecutivo sacar adelante esta agenda, y eso es fundamental para el combate al crimen organizado. Bueno, otros temas, recién, bueno, no sé, hay tanto para hablar, lo del ministro Quiroz, que con revisar el estatuto administrativo, la NEF, recordemos, estaba en diálogo con el Ministerio del Trabajo, entonces ya hay ruido que puede ser, bueno, de hecho el mismo ministro dice esto va a ser complejo, ¿no? No es fácil impulsar esto. Y a propósito ¿sí? Sí, a propósito de lo que dijo el presidente, yo no lo he escuchado, pero pone en duda los datos de la eso iba. ¿Qué es lo que dijo? Mira, lo que pasa es que la CACEN es un proceso bien riguroso. Claro, pero ¿por qué pone en duda? Por la baja de la pobreza extrema en el gobierno anterior, y dice que eso se bajó a punta de subsidio y que lo niega, ahora, la CACEN, ¿quién la hace? ¿El INE, CEPAL, PNUD? No, es un proceso muy complejo en que participan muchas instancias, tanto de la elaboración del cuestionario hasta la toma de los datos en terreno, que esta es la encuesta más grande que se hace en Chile, ¿ya? Y luego el análisis de los datos, la ponderación, y hay un comité de supervisión que es extremadamente de alto nivel, etcétera, y es un proceso largo, y yo creo que ponerlo en duda no creo que haya sido la intención del presidente, porque esto cuestionaría las futuras CACENes, ¿ya? Lo dijo que se detectaron problemas en la medición y que él cree que entonces, pero yo creo que hay un punto que decir en relación a lo que puede hacer las futuras encuestas CACEN. Yo creo que hay una cuestión que es muy relevante, que es que el shock migratorio que recibió el país, ¿ya?, se apunta a la vena al nivel de la pobreza y la pobreza extrema. Yo creo que estoy pensando en las mediciones próximas, ¿no? Si esto llegara a cambiar de alguna manera, negativamente, digo, ¿no? Porque una parte muy importante de esas personas venían a sumarse venían del extranjero por distintas situaciones, huyendo de la crisis venezolana, pero venían a sumarse en Chile a nuestro número de pobres. O sea, tuvimos un adicional de pobreza motivada por el fenómeno demográfico de la migración muy importante, ¿ya? Muy importante, y muchos de ellos eran niños, ¿ya? Que es el número más significativo de los pobres, los pobres extremos, digamos. Yo creo que eso te lo quería decir. Esto no tiene, digamos, a mí me carga esta idea
que el gobierno, yo pensé que la había abandonado, de echarle la culpa a lo del pasado, pero si algo ha pasado en Chile en materia de pobreza, esto está muy asociado a la migración desde el punto de vista estrictamente estadístico, claro, porque es un número demasiado grande. De las personas que llegaron a Chile, la cantidad de personas que no llegó a sumarse a la pobreza es una minoría, ¿ya? Profesionales calificados que tenían la posibilidad de, de revalidar títulos profesionales, gente que venía con algún pequeño capital, etcétera. Pero el grueso venía sin red de protección ninguna, y por eso es que este fenómeno es un fenómeno muy importante. Claro, lo que dijo el presidente es, ¿no es cierto?, consultaba así, a ver, pero ¿usted pone en duda los datos de la CACEN pasada? Sí, claro. Y que cree que eso de que la pobreza había disminuido no fue tan así, porque fue a punta de subsidio, y que después, entonces, eso, cuando llegaron al gobierno pudieron darse cuenta de aquello, y el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a través de redes dice, el presidente Katz vuelve a negar los datos de la encuesta CACEN con disminución de 600.000 personas de la línea de la pobreza desde 2022. Esos son los hechos, lo que ocurrió. A ver, opinión, Claudio Arqueros. A ver, lo que ha dicho, claro, el presidente es que la baja de la pobreza en parte se sustenta en subsidios y en endeudamiento, y que la deuda tiene tope, porque llega un momento en que uno no puede. Yo escuché al presidente, ¿no? Y llega un momento en que, claro, ¿verdad? Cecilia, lo escuchamos. Y que las deudas tienen tope. Y si se vuelve estructural para contener la pobreza, los subsidios a punta de deuda además, ¿no? Hacer crecer nuestra deuda, bueno, hay que dar en algún momento una mala noticia. Y de eso es que lo que se está haciendo cargo el gobierno. Pero coincide en poner en duda los datos de la CACEN. Es que ¿sabes lo que pasa, Cecilia? Lo que ha dicho el presidente, insisto, en que si nosotros tenemos para ponerlo, porque cuando usted dice, mire, aquí se redució la pobreza, y lo que explica la reducción de la pobreza en gran parte es básicamente el fuerte incremento de subsidios que no se pueden mantener en el tiempo por los motivos mismos que ha dicho el presidente. Pero eso es otra cosa, pero no, eso no es culpa de la CACEN. Es que lo que está diciendo está bien, claro. Perdón, es que aquí lo que lo han dicho expertos, varios expertos, la preocupación básicamente por la incidencia del Estado, y eso es el fondo de del alegato del presidente de la República, eso es lo que hay que poner. A mi juicio, ¿no? Esto es mi opinión. Entonces no se entendió bien cuando él le pregunta. No, Cecilia, es que el presidente cuestiona porque lo que está diciendo, insisto, en el fondo es, aquí hay cifras de pobreza que finalmente están siendo cubiertas por un aporte de subsidios del Estado que se han incrementado, que dan cuenta de la fragilidad del mercado laboral y que finalmente no se pueden seguir manteniendo en el tiempo. Y eso es lo que ha recibido hoy día el gobierno. Yo creo que eso la ciudadanía lo tiene que entender. ¿no? O sea, eso es lo que tiene que entender en mi juicio. Esa es la discusión. Perdón, ¿no? Eso es que no es una discusión, Ricardo, aquí yo tengo una diferencia contigo y la voy a decir muy cortita, Ricardo, porque finalmente aquí hay varios expertos, Felipe Larraín, Cecilia Cifuentes, Sergio Ursúa, que se han referido al mismo problema que hoy día da cuenta el presidente, y respecto de eso tenemos que conversar, si al final volvemos a la situación del Estado hoy día, ¿no? A la situación de hasta donde nos vamos a seguir endeudando. A ver, Luis Ruz. A ver, yo creo que se pueden ir confundiendo ciertas cuestiones de análisis. Si uno va a los datos y a la evolución de estos mismos, se da cuenta que la pobreza en Chile viene, salvo el periodo de la pandemia y lo que hubo después, ¿verdad? En general viene retrocediendo. Así lo indican por lo menos los datos. El problema está más bien cómo se ha generado en paralelo ciertas condiciones de por así decirlo, desigualdad en un nivel comparado con lo que hicimos hace un par de años atrás. Entonces, la CACEN muestra que la pobreza viene bajando. Obviamente no al nivel que todos esperaríamos, pero los datos son los datos. Yo creo que no es una buena estrategia cuestionar precisamente los instrumentos que nosotros mismos nos hemos dado, más allá de quién gobierne o el gobierno de turno, porque permite por lo pronto hacer análisis correcto y apuntar bien hacia dónde está el problema. Y si el tema son los subsidios, bueno, eso también nos abre una segunda cuestión,
que es precisamente cómo está funcionando el mercado laboral y las condiciones que se está desarrollando en las familias chilenas. Entonces, esta es una discusión multidimensional, por así decirlo, Cecilia. Para mí es muy simple decir que la pobreza solo depende o se ha cubierto en parte por los subsidios. Creo que es un problema mucho mayor, de mayor alcance, con otras explicaciones que están completamente relacionadas. A ver, si entiendo bien yo, la pobreza, según CACEN, bajó. Ahora, si bajó por subsidio o por otras razones, es otro asunto. Pero los datos de la CACEN es que bajó, el punto que hacen los expertos, con esto yo termino mi participación, muy breve, es que lo que nos están diciendo los expertos al respecto es que aquí la solución, si lo que busca la CACEN es mostrarse que la pobreza baja, en fin, pero usted lo hace a punta de subsidio, la pregunta es que si se puede construir futuro estable al respecto, y la respuesta que te dicen es no, porque lo que se entiende, ¿no? Porque al final, lo que pasa es que lo que se le esa cuestiona... pobreza que se reduce, es transitoria. Ya, Ricardo Solari. Sí, no, pero es que la reducción de la... Mira, en Chile en 1990 la pobreza alcanzaba aproximadamente el 48%, ¿ya? Se redujo muy significativamente hasta que llegara aproximadamente un dígito. Eso fue una mezcla de tres cosas. Primero, de políticas de salario mínimo. Segundo, de desarrollo y crecimiento económico con creación de puestos de trabajo. Y tercero, muy importante, subsidios, ¿ya? Eso fue el logro principal del retorno a la democracia, el logro social más significativo. Y los subsidios son parte en todo el mundo de las estrategias para enfrentar la situación de la extrema pobreza, en particular de la infancia y de los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Entonces, si uno dice, bueno, los subsidios no son parte de la estrategia, bueno, está ignorando toda la evidencia que hay, que es unánimemente compartida. Me parece raro. Ahora, ¿cómo tú financias eso? Es otra discusión. Pero yo tengo la sensación de que lo que está diciendo el presidente Kast más bien apunta a ponerse el parche ante la helería. Él piensa y seguramente cree que eventualmente si se hiciera una medición pronta, los datos no serían tan buenos. Y yo por eso mencioné lo de la demografía de las migraciones como un aspecto muy, muy importante, ¿ya? Pero yo creo que sería bueno despejar cuál de todos los temas estamos hablando. Si está cuestionando la encuesta misma, cómo se tomó, cómo se procesó, cómo se ponderó, o lo que está diciendo él, bueno, yo estimo que la pobreza, en lo que percibo, el recorrido del país, es mayor de la que se indica en este número. Esas son discusiones distintas. Claro, a eso bueno, sería clarificarnos porque la encuesta que hacen es un patrimonio estadístico de Chile. Rodrigo Villa, ¿cómo algo que decir al respecto? Sí, me encanta esta conversación, Cecilia, porque yo también escuché toda la presentación del presidente, la escuchó Claudio, la escuchó usted, la escucharon varios, y tenemos percepciones distintas, es decir... No, yo estoy leyendo acá los copillados. Pero lo dice en un contexto el presidente. El ¿Sí? presidente lo que hace básicamente es decir que aquí hay una baja en función de subsidios. Yo estoy de acuerdo que los subsidios son necesarios, Ricardo, y eso ha sido parte de la historia y la tradición de nuestro país desde mucho antes, ¿no es cierto?, del año 70. Estamos de acuerdo. Sí, viene de siempre. Y la cosa es que yo entendí que lo que el presidente está diciendo es que tenemos que disminuir pobreza sobre los ejes económicos permanentes, es decir, crecimiento, más empleo estable, formal, más que poner el énfasis o que la pobreza, no poner el énfasis, sino que la pobreza reaccione frente a subsidios. El subsidio es necesario, sí, en ciertos segmentos, pero lo que la gente quiere es empleo con buena remuneración y empleo estable. Y eso es economía, crecimiento, etcétera. Claro. Y ahí viene la combinación de lo que siempre Luis Ruz nos dice, este tema de que hay grupos que necesitan apoyo, sí, lo requieren. Y yo no siento, Ricardo, que el presidente tenemos poniendo el parche en telería. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a hacer? Si él tiene puesto la esperanza en una reactivación económica producto de lo que se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, en el Congreso. Entonces, yo no haría ahí un tema, creo que hacer un tema en algo, no sentí que hubiera una discusión respecto a la metodología de la CACEN, ni claro, mucho tal menos, vez no se expresó, sino que la estrategia. No fue bien claro el presidente, ¿no? Yo quiero saber la palabra estrategia. ¿Cómo logramos disminuir la pobreza? Estratégicamente, hacerlo con el crecimiento económico. Claro, que cuando le pregunta, ¿usted pone en duda los datos? Él dice sí. Entonces, bueno, está bien, pero fue el contexto de la razón de cómo se logró bajar. Eso es lo que el presidente cuestionaba. Sí,
Toda la razón. Bueno, llegamos al final, dejamos para el tema de la reforma del sistema administrativo, bueno, todo eso nos queda ahí, la reforma laboral, temas que van a seguir en la palestra, así que hasta el próximo lunes, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla, que estén muy bien. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Buena semana. Chao, Buena chao. semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.